Y bueno, pues bienvenidos a esta cuarta clase para ir cerrando nuestro curso de TCC infantil. Y bueno, hemos estado platicando de cuestiones muy interesantes, ¿no? Como la cuestión de las técnicas, las metodologías, los procedimientos que nos van a permitir regular, reestructurar la conducta de un niño, ¿no? Y es lo que platicamos la sesión pasada, ¿no? Acerca del principio de reforzamiento positivo, pero también del reforzamiento negativo, ¿no? Hablábamos de que el reforzamiento o refuerzo negativo no implica eliminar algo para incentivar mejor dicho, implica eliminar algo para incentivar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, un niño saca buenas notas y no tendrá que poner la mesa durante toda la semana. Entonces, si yo llego con mis notas buenas, no me ponen a, en este caso, a poner los trastes en la mesa y bueno, eh, que ojo, no es que sea bueno, sino simplemente es como una, recompensa indirecta, a diferencia de lo que la gente piensa cuando hablamos de refuerzo negativo, que es que el castigo, ¿no? Que es añadir algo para que el niño deje de tener esa conducta, ¿no? En este caso, vamos a eliminar algo que a lo mejor al niño no le agrada, una respuesta, y el niño va a mantener esa conducta, ¿sí? Entonces, esto lo platicamos la clase pasada, ahí para que lo tenga nada más. Estas diapositivas ya se las compartí y bueno, si no, al reto también se las vuelvo a compartir otra vez. Y hablamos un poco del moldeamiento, que tiene que ver mucho con crear una conducta por medio de aproximaciones sucesivas o reforzamiento diferencial, y platicamos un poco cuál era el ejemplo, aquí se los puse, el niño que tira las cosas ahí en el salón de clases, entonces lo sentamos en una silla durante 10 minutos. Si el niño vuelve a tener la conducta, volvemos a sentarlo y lo dejamos otros 15 minutos. No le estamos regañando, no le estamos diciendo ni siquiera el porqué de lo estamos sentando en la silla, sino el niño va a empezar a deducir y va a empezar a hacer estas conjeturas, decir, ok, entre más tiro las cosas, más tiempo me dejan en la silla. Entre menos dejo de tirar las cosas, menos tiempo me dejan en la silla, y hasta que finalmente ya no tiene que permanecer en la silla cuando el niño deja de tirar estas cosas, ¿sí? Entonces, es muy importante no confundirlo con un castigo, porque si nosotros hablamos de ese castigo, el castigo pretende, apaciguar o desvanecer esa conducta, y aquí no, aquí solamente sentamos al niño, de manera gradual vamos aumentando o disminuyendo, el tiempo que esté sentado, para que el niño empiece a minorar o desvanecer esa conducta, ¿no? Y también hablamos del modelamiento, ¿no? Que esto básicamente de las herramientas por excelencia que se trata del aprendizaje vicario. Meli, ¿quieres preguntar algo? No, perdón, se activó mi micrófono, perdón. Pensé que querías compartirnos algo. Bueno, entonces hablábamos del modelamiento que sigue el principio de aprendizaje vicario, que es la imitación, y que bueno, en este caso, por eso decimos que cuando un niño llega a terapia, pues no llega solo, sino llega con todos los ejemplos, con todos los modelos que tiene a su alrededor, ¿no? Principalmente los cuidadores, la cuidadora, el cuidador. ¿Y por qué hablamos de cuidadores? Porque muchos de estos niños no están en contacto directo con los padres, ¿no? O sea, el papá o la mamá o ambos se van a trabajar y con quien dejan al niño o la niña, pues es con la abuelita, con la tía, con la hermana mayor, y entonces ellos se convierten en esos modelos a seguir, ¿no? Que esto es muy importante si ustedes se quieren dedicar al trabajo con niños, pues tener incluso entrevistas con los más allegados, ¿no? En este caso, los padres, si lo cuidaba la abuelita cuando era más pequeño, pues la abuelita o el abuelito, sí, o el tío o la tía, y poder tener una charla con todos estos personajes para ver de qué manera ha influenciado o han permeado o han servido de modelo para el comportamiento de estos niños, ¿no? Entonces, era importante tenerlo en cuenta y que ustedes, tengan estos puntos de referencia precisamente para saber cómo vamos a reestructurar esa conducta a partir de esos modelos, ¿no?
que lo platicamos también, llega el fin de semana y el niño ve que su papá llega medio tomado, la mamá lo confronta, peleaban, y entonces después de en la pelea y en el jaloneo, pues el papá le daba un golpe a la mamá, ¿no? Y el niño, entre asustado y fascinado por esa escena, pues llegaba a la escuela el lunes siguiente y empezaba a jalonearse un juguete con una compañerita y le suelta un golpe, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde lo adquirió? Sí, entonces, palabras, expresiones, lenguaje corporal, todo esto lo está tomando de alguno de los cuidadores principales, ¿sí? Y ahí hablamos de que en el caso del modelamiento hay 4 elementos implicados, que era la atención, la retención, la reproducción y la motivación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La atención para poder ver el comportamiento de la conducta, retener ese mecanismo que acaba de ver ese comportamiento y finalmente la reproducción, y obviamente el motivo que le lleve a reproducir ese comportamiento. Y platicamos así rápidamente sobre algunos tipos de modelado, ¿no? Hablamos del activo, pasivo, de la conducta de objetivo, el positivo, negativo o mixto, en vivo, simbólico o encubierto, individual o grupal, simple o múltiple, modelado o automodelado, participativo y no participativo. Y por ahí teníamos otros, digo, es más larga la lista, yo solamente puse 8 tipos de modelado, ¿no? Pero todos implican los procesos implicados, que es atención, retención, reproducción y motivación. Y hablábamos de las diferencias entre el moldeamiento y el modelamiento. El moldeamiento consiste en ir moldeando la conducta mediante aproximaciones y es distinto del modelado, que consiste en establecer un modelo a imitar, ¿no? Entonces, mientras el niño lo sentamos en la silla, por cada vez que tira las cosas, ahí lo que estamos moldeando es la conducta. A diferencia de ponerle un modelo al niño sobre la conducta que esperamos, ¿no? Sí, ¿qué conducta esperamos? Bueno, hay que ponerle ese modelo. Estas técnicas, aunque puedan parecer obvias, escapan a los ojos de la mayoría de los padres. Yo sí les recomiendo que ustedes se sienten con ellos, platiquen y bueno, se las enseñen, se las platiquen y técnica por técnica se sienten a platicar con ellos para explicarles en qué consisten, cómo las van a aplicar y cómo van a poder darle un seguimiento o evaluación a cada una de estas técnicas, ¿no? Y bueno, de hecho, cerramos esta parte con la economía de fichas, donde planteamos que había una convergencia, donde se aplican los principios del reforzamiento positivo y el de moldeamiento. ¿Sí? El sujeto recibe reforzadores como fichas, puntos, estampillas que después pueden cambiar por otros estímulos. Y bueno, hoy se le llama tablero de responsabilidades, ¿no? Si ustedes quieren conseguir uno, hay unos muy bonitos en Mercado Libre. Yo acabo de comprar uno de madera con imanes, entonces es grande, entonces ahí pueden ustedes pegar la carita feliz o triste, que sería nuestra economía, sería esa la moneda de cambio. Entonces, de acuerdo a la actividad que tiene que realizar ese día, que la realiza se le da una carita feliz, si no se realiza se le da una carita triste y esas caritas se van poniendo en cada uno de los días de la semana, de lunes a viernes. Y entonces, si no tendió su cama, se le da una carita triste. Si tendió la cama, se le da una carita feliz. Si hizo su tarea, se pone una carita feliz. Si no hizo la tarea, una carita triste. ¿Sí? Y este principio de reforzamiento positivo más el de moldeamiento va a permitir que nosotros empecemos a modificar la conducta, ¿no? Podamos restablecer cierto comportamiento en el niño que obviamente va a estar interesado en este juego. Que recuerden que ese principio básico para trabajar con niños, que sean lúdicas las cuestiones para que él pueda sentirse atraído por este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo por excelencia este tipo de técnica, de metodología,
y hay que explicársela a los padres, así muy puntualmente, en qué consiste esta economía de fichas, cómo van a desarrollarlas y al final de la semana, bueno, qué es lo que qué recompensa puede tener el niño una vez que haya cumplido con sus actividades, ¿no? Pero no ser tan drásticos en el aspecto de que vamos a pensar que tuvo 4 caritas felices y una carita triste en una actividad. Bueno, ¿qué recompensa amerita con esas 4 caritas felices? O 3, ¿sí? O 2 o una, ¿no? O sea, nada más pudo tener una, bueno, se trata de motivarlo, de mantener esa motivación en el niño. Entonces, en este caso, el hecho de que no tenga todas las caritas felices no quiere decir que no reciba una recompensa. Entonces, esa recompensa iría por grados, ¿no? A lo mejor la recompensa de las 5 caritas es una salida al cine, por ejemplo, y 2 caritas, un helado, ¿no? Ahí va a depender mucho obviamente, la economía de los padres, el tiempo de los padres y, finalmente, eh, qué puedan brindarle como reforzador positivo, ¿no? Entonces, muy importante que no se quede el niño sin una recompensa, un reforzamiento positivo por haber completado este tablero de responsabilidades, ¿sí? Ya lo habíamos platicado en otras sesiones, pero sí quería, retomarlo, porque ahora comprendemos cómo funciona este reforzamiento positivo y este moldeamiento. Tiene que ser algo gradual, lúdico, que sea realmente un juego para el niño y van a ver que el niño va a fijarse ese reto, ¿no? Lo hemos aplicado con algunos niños, por ejemplo, en la escuela. Un niño que no quería ir a la escuela, no quería entrar, se portaba mal. Entonces, bueno, a partir de este juego, el niño empezó a cambiar completamente su rutina y ahora se paraba temprano para irse a la escuela, era de los primeros que llegaba, entregaba todas sus tareas, entregaba todas sus cosas y el niño fue moldeando esta conducta. Y lo principal, que este tipo de metodologías o técnicas permiten establecer hábitos. Un hábito es una conducta automatizada. Entonces ya no va a ser necesario estar estimulando permanentemente, reforzando permanentemente, ¿no? Son reforzadores, no quiere decir que tengan que ser constantes. En algún momento se va a retirar este tipo de tableros y la conducta ya va a quedar establecida. Sí, entonces sí, en algún momento se va a retirar cuando ya no sea divertido ni entretenido para el niño, pero la formación de hábitos ahí van a quedar. ¿Vale? Bueno, en este caso nos faltó lo que consideraríamos el control de estímulos. Cuando siempre que se presenta determinado estímulo, al mismo sigue la presencia de un determinado comportamiento, decimos entonces que ese comportamiento está bajo ese control de ese estímulo. Déjame ver si tengo un ejemplo, ¿no? Bueno, sí, cuando se presenta siempre un determinado estímulo, sigue un comportamiento, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que vamos a primero a ver un estímulo, ¿sí? Vamos a ver un estímulo. Pasa el del pan, ahí anunciando el pan, ahí viene gritando o con su bocina. Y viene un comportamiento, el niño corre a la ventana o quiere, eh, se pone a brincar, se pone a gritar o le grita a la mamá, quiero el pan, ¿no? Entonces ahí vemos el estímulo que sería el pan y el comportamiento, ¿no? De pronto se desorganiza, deja de hacer lo que está haciendo y corre a la ventana para pedir ese pan, ¿no? Entonces decimos que si nosotros regulamos ese estímulo, vamos a poder regular el comportamiento. En este caso, cuando se acerque este vocero del PAN, vamos a tratar de aminorar el efecto, el comportamiento emocional del niño, que podemos hacerlo a partir de un reforzador positivo, ¿sí? Como por ejemplo, okey, si al ratito que venga el PAN y ya hiciste tu tarea, pues yo te voy a poder comprar un pan, ¿no? Entonces el niño va a poder asociar este estímulo con este comportamiento.
Esto téngalo presente, va a ser muy importante porque en el entorno del niño vamos a encontrar muchos estímulos permanentemente y va a ser un poco contrario, ¿no? Pensamos que el comportamiento llevaría al estímulo, no, el estímulo lleva al comportamiento, ¿no? En este caso, la comida, en este caso el pan, pero también puede haber otros estímulos, por ejemplo, ciertos compañeritos. Vamos a pensar a que cuando está con Pedro, el niño se comporta de una manera, a que cuando está con Juan, el niño se comporta de otra manera, ¿no? Vamos a pensar que Pedro es más travieso, entonces cuando está con Pedro, el niño se porta más travieso a cuando está con Juan, que Juan es más serio. Sí, yo creo que este ejemplo queda más claro y dependiendo de ese estímulo es como vamos a tener ese comportamiento. Entonces, siempre que lo dejamos con Pedro, el niño se nos sale de control, se pone muy travieso, a diferencia de cuando está con Juan. Entonces, por eso muchos papás de pronto nos prohíben juntarnos con determinadas personas, ¿no? De pronto ahí nos van limitando, con este compañerito sí, con este compañerito no, porque son estímulos y al final del día vamos a verlo reflejado en un comportamiento. Eso también forma parte de estas técnicas que ustedes pueden aplicar sobre los niños o en el trabajo con los niños para regular, ¿sí? Darle, moldear esas conductas. Y bueno, finalmente en este apartado vamos a hablar de la desensibilización sistemática, que tiene que ver mucho con el tratamiento para fobias, temores y ansiedades, y obviamente se basan en el procedimiento del contracondicionamiento, ¿no? O inhibición recíproca. ¿En qué consiste? Bueno, en la exposición hacia el objeto fóbico, al temor o a la ansiedad, de manera gradual, ¿sí? Lo hemos platicado mucho, por ejemplo, si el niño le tiene miedo a su cuarto, por las noches, pues vamos a tener que irlo acercando de manera gradual a ese cuarto y en algún momento les compartí unas técnicas de respiración para niños, en donde cada vez que el niño se va acercando a ese cuarto, pues va a ir controlando su respiración, va a ir aplicando un ejercicio de respiración, un ejercicio de contracción muscular u otro ejercicio que sea óptimo para bajar los niveles de ansiedad y de esa manera gradual vamos a poder acercarlo a su cuarto, ¿sí? A que él pueda controlar ese miedo desbordado y pueda estar cumpliendo con lo que el propósito o el objetivo que tenemos claro, que es que él pueda controlar ese miedo a su cuarto, a la oscuridad o al estar solo, ¿no? Acá ahí tendríamos que definir a qué es lo que le tiene temor. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Ninguna, profe, gracias. Muchas gracias. Entonces, estas técnicas ya las habíamos platicado en algún momento, pero bueno, quería reforzarlas y creo que se llevan un buen abanico, ¿no? De técnicas, desde el reforzador positivo, reforzador negativo, el moldeamiento, el modelamiento, la economía de fichas, ¿sí? El control de estímulos, como vimos, y finalmente la desensibilización sistemática, ¿no? O sea, se llevan un abanico amplio, hay que estarlas precisando, hay que estarlas revisando y evaluándolas sobre todo, ¿no? Para que finalmente se puedan aplicar sobre el niño, se puedan trabajar para ir moldeando esa conducta. Aquí agrego un poco lo que sería el manejo de situaciones difíciles en sesión, sí, un poquito lo que nos podemos afrontar, lo que podemos afrontar en una sesión. Igual es corto, pero tiene que ver con una cuestión de problemas de comunicación, ¿no? Esto puede provocar y reforzar conductas de acercamiento mínimas, como una mirada y una sonrisa, y hablar de temas agradables para el niño, problemas de inhibición, extinción de conductas de queja e irrupción. Eh, ¿Qué pasa cuando estamos con un niño? Y de hecho ahorita lo vamos a ver con la entrevista, con este primer acercamiento a lo que sería la entrevista infantil. Y vamos a tener que encontrar las formas, los métodos y las técnicas de poder acercarnos en la sesión con el niño
y poder estar modificando ciertas conductas, ¿no? Sí hay toda una estructuración, un manual de cómo hacerlo, que ahorita vamos a irlo platicando, pero la primera gran barrera puede ser la comunicación, tanto el lenguaje, la expresión, el cómo lo vamos a ir expresando con el niño y cómo vamos a poder encontrar las herramientas correctas para precisamente trabajar estos problemas, ¿no? Entre ellos, pues la extinción de conductas de queja e interrupción. Ahí quedaría esta parte, nada más quería hacer un breve recorrido, ahí cerramos esta parte y permítame compartirles las otras diapositivas y también les comparto la presentación más al ratito, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vámonos entonces con lo que corresponde a la entrevista con el infante. Voy a hablar de rasgos, aunque son generales importantes para que puedan llevarse a casa. Y de todas formas, en el siguiente módulo vamos a poder profundizar porque es muchísima información. De hecho, les compartí un libro, no sé si ya le echaron una ojeada. El libro está bastante grueso, es donde extrajimos gran parte de este material, pero sí hay muchos elementos que hay que detenerse para platicarlos y reconsiderar, ¿no? Qué es viable, qué no es viable, qué sí nos puede servir, qué no nos puede servir. Entrevista con el infante, ¿no? Las características de la entrevista psicológica infantil se derivan de las particularidades de la etapa del desarrollo del niño y del contexto en el cual se encuentra inmerso. Esto es básicamente importante o el eje porque no podríamos estandarizar todas las entrevistas, ¿no? De hecho, no sé, de pronto llegan a estos niveles donde no sé, de 2, 3, 4, 5 años, pues, es complicado poder tener, ejemplo, preguntas abiertas, ¿no? O sea, serían preguntas muy cerradas, tanto como un sí o como un no, ¿sí? Hay, un niño de 3, 4 años donde su lenguaje o su bagaje, de palabras es corto, entonces vamos a tener que elaborar, obviamente, una entrevista estructurada y con respuestas básicas de sí o no. De 4 a 5 años, ¿no? Veo muy complicado las entrevistas con menores de 4 años, propiamente dicho, una entrevista. Por lo tanto, pues sí recomiendo que sea una edad mínima de 4 a 5 años donde podamos sentarnos a platicar con el niño y dependiendo de la etapa de desarrollo en donde se encuentre, es como vamos a tener que emplear diferentes variantes de las mismas técnicas. En este caso, un niño de entre 4, 5 y 6 años vamos a poder encontrar que hay rasgos muy similares, pero ya de 7, 8, 9, vamos a ver que ahí va a implicar otro tipo de trabajo. Y ya de 11, 12 años, 13 años, bueno, ya tendríamos quizás podría facilitar la cuestión de ese acercamiento verbal, ¿sí? Recuerden que el gran grosor del trabajo con el niño menor de 10, 9 años, pues va a ser la cuestión lúdica, la forma en que podamos hacerlo sentir cómodo, la forma en que podamos platicar y sobre todo el apoyo pruebas de pruebas proyectivas, ejemplo el Macover, donde vamos a poder detectar muchas cuestiones que el niño no va a poder expresar de manera verbal. Sí, entonces, muy importante. No podemos estandarizar y por lo tanto también hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Ahorita los voy a ir precisando, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? No podemos sentarnos incluso en la misma mesa que sentamos a un adulto, no podemos sentar al niño, o no deberíamos de sentarlo, porque son dinámicas diferentes, ¿sí? Para eso vamos a hablar de esas diferencias que tienen que ver con aspectos de la entrevista para adultos, y obviamente debemos de modificar sustancialmente, porque debemos de adaptar esas características a un niño, ¿no? Entonces, pues, yo les recomendaba mucho el entorno donde ustedes van a desarrollar la terapia. Quizás muchos colegas y colegas, puedan
hacerlo en el mismo entorno donde lo hacen, en un sillón, una silla, en una mesa, de centro, pero lo ideal sería que tuviera el niño una mesita con juguetes, con algunas otras herramientas didácticas, y un lugar donde nosotros nos pudiésemos sentar a la misma altura, y nunca de frente, sino de manera diagonal. De hecho, lo vemos aquí en la imagen. No sé si puedan ver la imagen de digamos, la psicóloga, que hoy la vamos a tomar como psicóloga, de diagonal o de lado, no de frente, que puede resultar intimidante para el niño, ¿no? Todos estos son pequeños detalles que nos van a servir de muchísimo. Yo a veces lo que hago es, tengo un espacio y me acuesto, literalmente me siento ahí en este piso de foamy, luego les comparto unas imágenes, y ahí me siento en el piso literalmente, ¿no? Me siento ahí en este piso de foamy y quedo de lado, de forma que parezca que soy más un compañero de juego que alguien que le va a hacer preguntas, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, muy importante, tenemos que adaptar, aunque muchos colegas lo hacen a partir de esta cuestión del mismo espacio, pues yo sí les recomiendo que vayan creando un espacio diferente para que el niño se sienta en confianza, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta los aspectos evolutivos de la etapa del desarrollo. ¿Qué son estos tipos de aspectos evolutivos? Aquí les dejo este cuadro y tiene que ver con memoria, fiabilidad, comprensión del lenguaje, comprensión psicológica social, adolescencia, ¿sí? Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Y por ejemplo, en la cuestión de memoria, ¿no? El grado de detalle con que el niño recuerda un suceso disminuye una menor edad en el momento del suceso, ¿no? No es lo mismo un niño de 4 años a 6 años, a 8 años. Entonces, a menor edad, pues va a ser más difícil que puedan recordar o retener esos recuerdos, ¿no? O al menos de manera consciente, ¿no? El escaso conocimiento y familiaridad sobre este tipo de experiencias, la información que tiene un niño a los 4 años no va a ser la misma información que tiene un niño de 8 años o de 6 años. Temas, situaciones, experiencias van a ir cambiando y a veces pueden ser abismales entre 4 y 6 y 8 años, ¿no? La falta de relevancia personal e interés, cosas que le interesan al niño, que no le interesan al niño. La falta de conocimiento sobre el propio funcionamiento de la memoria y los entornos estresantes y los problemas emocionales. Por ejemplo, ante eventos traumáticos, no sé, yo les platicaba en algún momento el niño donde que está en medio de una pelea de padres y el niño está abajo de la mesa tapándose los oídos porque no aguanta los gritos, está ahí tapándose los oídos y llorando. Puede recordar ya de adulto esa situación, pero nada más va a recordar que estaba debajo de la mesa tapándose los oídos. No recuerda qué se decían, qué pasaba, ¿no? Porque era tanto su estrés que no le permitió registrar el evento como tal, ¿no? Y ese niño muy probablemente tenga problemas de ansiedad de adulto. Entonces, ante ciertos eventos traumáticos, puede haber una pérdida de memoria, lo pongo entre comillas, una pérdida de memoria o de retención. Entonces, sí son aspectos importantes a tomar en cuenta. La precisión de lo que vayan a recordar, cómo lo recuerden, cómo lo interpreten, ¿no? Por ahí, sin meterme mucho y sin desviarme mucho del tema, el niño, recuerden que está en fases de fantasía, una fantasía desbordante, y que muchas de esas fantasías las puede incorporar a sus recuerdos reales. Ojo, cosas que muy probablemente nunca pasaron, el niño las está fantaseando tanto, y finalmente las haga tan creíbles que las incorpore como un recuerdo real, ¿sí? Esto se maneja mucho en psicoanálisis, por ejemplo, que fue denominadas como protofantasías, ¿no? Entonces,
Sí es interesante este rasgo de la memoria, porque obviamente a menor edad, menor habilidad para recordar detalles, y a mayor edad, pues, suponemos que va a haber mayor habilidad para recordar detalles, ¿sí? Y eso va de la mano con la cuestión de fiabilidad. Preguntar sobre detalles específicos de un suceso incrementa el grado de información obtenido, pero puede provocar respuestas poco fiables por la sugestionabilidad del niño, ¿sí? Ejemplo, si nosotros estamos charlando con el niño y de pronto le decimos: "La pared era blanca, ¿verdad?". Y el niño dice: "Sí, sí era blanca". O sea, no, no era blanca. Nosotros ya lanzamos esta idea, ya se la plantamos y entonces el niño dice: "No, sí era blanca, no". Y le volvemos a decir: "¿Sí era blanca o era cremita?". Y el niño: "No, sí era cremita". "¿No era azul?". Y el niño dice: "No, sí era azul". Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos detalles específicos, porque puede ser que nosotros mismos estemos influenciando las respuestas de ese niño, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión de la sugestionabilidad, porque entre menor edad, eh, se va a manifestar con mayor presencia, ¿no? Y aquí nos lo plantea este aspecto, ¿no? La sugestionabilidad disminuye con la edad y se incrementa con las preguntas tendenciosas, el deseo de complacer al entrevistador y la falta de conocimiento e interés sobre lo que se está preguntando, ¿no? Entonces, el niño puede entrar en una cuestión influenciado por nosotros mismos y el hecho dependiendo qué tan intimidado o en confianza se sienta este niño, es como pueda dar respuestas con mayor fiabilidad. Por eso era tan importante este entorno que yo les mencionaba, como el hecho de no quedar más altos que él, ¿sí? Así que el niño nos ve hacia arriba, porque eso ya estaría afectando las respuestas que vamos a tener del niño. Si nosotros nos ponemos a su par o inclusive un poquito ligeramente abajo de él, le va a dar muchísimo más confianza al niño de poder responder, ¿no? Con este grado de fiabilidad. Sí, el hecho de estar en el mismo entorno lúdico también va a permitir que el niño se sienta en esa confianza de compartirnos ciertas cosas que no haría con un adulto. En este caso, nosotros nos tenemos que eh, camuflajear en su entorno del niño, ¿no? Y los niños no son necesariamente mentirosos ni sugestionables, sino que responden a las demandas ambientales y a sus propias necesidades psicológicas, que es lo que yo les mencionaba. El niño puede generar una fantasía. ¿Qué es una fantasía? Un guión, un guión. En los adultos tenemos claro, ojo, tenemos claro que es una fantasía, ¿sí? Porque podemos separarla de la realidad. Una fantasía, yo pienso, me compro un billete de lotería, me compro el billete y de pronto empiezo a fantasear. Si me gano el premio de 300 millones, hijo, me compraría una casa, me iría a la playa, invitaría a esta chica a salir, me compraría un carro. Esa es una fantasía, ¿sí? Y cada vez que estoy recreando esta fantasía, construyendo esta fantasía, hay un placer en construir esa fantasía. Pero al final, cuando ya se termina la fantasía, yo puedo diferenciarla de mi vida real, ¿sí? ¿Dónde? Pues donde no necesito esperar a que den el número premiado y lo más importante, que salga premiado mi boleto. Entonces, este juego de fantasía que tenemos los adultos nos permiten liberar o nos permiten sublimar ciertas cosas, ¿no? Pero en un niño no. Un niño puede llevar ese extremo, esa fantasía, a la esencia de recuerdos reales. Y es ahí donde pues tendríamos un gran problema, porque no podríamos, el niño no podría distinguir entre si fue real o fue una fantasía. Y puede ser difícil separar esta cuestión, ¿no? Entonces, no es que sean mentirosos, y bueno, aquí dicen que no son sugestionables, pero sí pueden ser sugestionables, y nosotros como entrevistadores podemos estar influenciando las respuestas
que vamos obteniendo cuando vamos depositando detalles en específico, ¿no? Entonces, yo le digo: "Pero era Juanito, ¿no? No era Pedro", y él se queda pensando: "No, sí era Juanito". "Sí, okey, okey. Pero Juanito fue el que te pegó". "Sí, Juanito fue el que me pegó". Entonces, sí, estamos influenciando las respuestas que nos está dando por, obviamente, nuestra falta de habilidad para manejar una entrevista con un niño. Por eso es importante todos estos datos que ustedes los puedan manejar, y tengan conocimiento de ellos. Comprensión del lenguaje, que es algo que también yo les mencionaba, ¿no? Los niños pueden tener dificultades para comprender el vocabulario y la gramática utilizados por el entrevistador. Y ojo, esto también se da en la etapa adulta. Eh, recuerden que, y ojo, no tiene nada que ver con una cuestión peyorativa, ni denigrante. Pero hay personas que al tener ciertos grados académicos logran crear un almacén, un bagaje de palabras muchísimo más amplio que, que otras personas. Una persona que lee, pues va a desarrollar una mayor cantidad de palabras, va a almacenar una mayor cantidad de palabras que una persona que no lee. Entonces, hay que tener presente esto. ¿Por qué? Bueno, en el caso de un niño, pues va a tener un vocabulario limitado, ojo, propio de su edad, ¿sí? Entonces, no podemos plantear preguntas complejas, difíciles, porque obviamente el niño no va a poder procesarlas, porque no están dentro de su bagaje, ¿sí? Dentro de su almacén de palabras que él utiliza comúnmente, ¿no? ¿Y por qué les decía que en los adultos incluso nos llega a pasar esto? De pronto, como parte de la sesión, por ejemplo, cuando yo inicio sesión, yo invito a la persona que se exprese como mejor pueda y con las palabras que necesite. Y muchas veces toman este precepto y empiezan a expresarse con groserías, con palabras altisonantes. Ojo, no es que me las digan a mí, sino es su lenguaje cotidiano. Y entonces nosotros tenemos que entrar con ese lenguaje cotidiano de ellos para poder comprender su realidad. Ejemplo, hace unos días un paciente me hablaba de una palabra que él utilizaba mucho, ¿no? Que es un chale, y puede parecernos una expresión, a lo mejor no propia o nos puede parecer banal. Sin embargo, esa expresión en este personaje, en este paciente, tenía una connotación de frustración y de enojo por consecuencia. Entonces, cuando yo le pregunto: "Oye, esta palabra me llama la atención porque la repites mucho". Y bueno, entre los 2 platicando esta palabra, había esa connotación, ¿no? De frustración, ¿no? Pues dicen: "Chale, ¿no? Qué mala onda", ¿no? O sea, cuando dicen: "Chale". Bueno, hay una connotación. Entonces, esto pasa mucho también con los niños, la connotación que van a tener y la importancia y la penetración que van a tener las palabras, ciertas palabras. Por eso ustedes tienen que tener mucha percepción, tener esa apertura de percepción, porque aunque estén limitados en el número de palabras que conocen, el impacto, la fuerza o la intensidad con que las utilicen puede ser muy importante, ¿no? Llevar una connotación bastante importante. Igual en esta cuestión de comprensión del lenguaje, tenemos que es responsabilidad del entrevistador detectar estas dificultades y ajustar su lenguaje al nivel de desarrollo apropiado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que eh, basarnos en el lenguaje del niño, adaptarnos a ese lenguaje para poder entablar esta conexión comunicativa, ¿sí? Muy importante, no podemos hablarle como si fuera un adulto chiquito, no, yo tengo que adaptarme a su bagaje, a sus expresiones, a su lenguaje cotidiano. Comprensión psicológica social, ¿no? La capacidad de comprender las propias emociones, el comportamiento de los demás y las situaciones sociales se desarrolla lentamente a lo largo de la infancia y la edad escolar. Un niño de 4, 5, 6 años no va a tener claridad sobre las emociones como tal, ¿eh? Va a ser muy difícil que él pueda distinguirlas o tener claridad sobre qué emoción están experimentando. A diferencia
de un niño de a lo mejor 9, 10, 11 años, donde ya va a tener mayor claridad sobre la emoción que está experimentando. Y recuerda que es muy importante porque al poder verbalizar una emoción, la podemos trabajar. Al no poder verbalizar una emoción, no la podemos trabajar. Por eso era muy importante el semáforo. Recuerden que vimos esa técnica del semáforo o el termómetro de las emociones por medio de estos caritas emoticons, como lo vemos en el tablero de responsabilidades, y esto va a permitir que el niño pueda expresar si está bien o si se siente mal, se siente triste o enojado, ¿sí? Ahí el niño va a empezar a diferenciar y apropiarse de sus emociones siempre y cuando nosotros le ayudemos en esa claridad para entender sus propias emociones, ¿no? Entonces, mucha atención en esto porque el niño no va a poder, incluso como adultos, nos cuesta trabajo definir las emociones que tenemos y elaborarlas, ¿no? Trabajarlas. Adolescencia. La búsqueda de una identidad propia en la adolescencia puede llevar a actitudes hacia los adultos y las figuras de autoridad que dificulten la relación con el entrevistador. Por supuesto, por supuesto, puede haber mucho mutismo y de hecho ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, el cómo abordar, cómo acercarnos a los adolescentes, que en mi caso me facilitó mucho el hecho de la música, el hecho de la literatura y de los videojuegos para poder acercarse de una manera menos espinosa con los adolescentes, ¿no? Pero aquí sí pondría una línea muy clara entre trabajar con niños donde todavía vamos a tener incluso problemas de comprensión del lenguaje y comprensión social lógica, con adolescentes, ¿no? El adolescente estamos refiriéndonos a partir de los 13, 14 años y los 17 años, ¿eh? Legalmente. Legalmente, 13 a 17 años, si ustedes gustan poner ese rango, pero un adolescente entre 13 y 17 años ya va a tener una claridad, incluso puede tener ya una postura, puede tener ya una identidad provisional, pero ya una identidad. A diferencia de un niño que sería un menor de 12 años, de 11 años, y bueno, nuevamente pongo este rango entre 5 y 6 a 11 o 12 años, que aún así es abismal. Ahí tendríamos que tener mucho cuidado con todas estas herramientas que estamos utilizando, porque sí tendríamos que ajustarlas precisamente a cada edad y obviamente tiene que ver mucho con el desarrollo intelectual, académico, cultural, social del niño, por supuesto. Por supuesto que tienen que ver también con esas habilidades y es por eso que no podríamos definir así con un manual con precisión cómo actuar con un niño de 6 a 7 años, ¿no? De 6 a 8 años y ahí ya vemos un salto grande, o entre 6 y 9 años que ya vemos un salto muchísimo más grande en la forma de comprender, ver y sentir el mundo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Muchas gracias, Luz. Bueno, No, profe, ninguna. gracias, Anita. Bueno, ya que tenemos mayor claridad sobre qué son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para esta evolución, para esta transformación o detectar las etapas de desarrollo del niño, tengan en presente, por supuesto, a Jean Piaget, ¿no? Con estos estadios, tienen que tenerlo ya así muy claro para saber qué etapa de desarrollo están, en qué etapa están, y desde lo que es lo psicomotor hasta ya la elaboración de un proceso complejo de pensamiento. Sí, entonces sí recomiendo que sí lo tengan ya muy claro en este aspecto a la cuestión del de los estadios y tener claridad sobre cómo va esta evolución psicológica y física que van de la mano. Ojo, ya hablamos de que hay extremos en nuestra campana de Gauss de niños que a lo mejor no llevan un desarrollo igual
o los que llevan un desarrollo muy adelantado, ¿no? Pero no estamos trabajando con ese tipo de población, sino con la que está en los límites de nuestra campana de Gauss. Entonces vamos a encontrar ciertas generalidades, pero no podríamos afirmar que todos los niños de 6 años de México son iguales, o funcionan iguales, o tienen procesos iguales, ¿no? Simplemente en las alcaldías, no es lo mismo una alcaldía de Iztapalapa que una alcaldía en Coyoacán, que un municipio, que una alcaldía en el Estado de México, ¿no? Entonces, puede haber incluso rasgos totalmente contrarios o grandes en muchos aspectos. Y no me refiero únicamente al educativo, ¿no? Tradiciones, culturas que pueden estar más arraigadas en alcaldías o municipios más alejados de la urbanización a personas que viven en el núcleo de la urbanización, ¿sí? Pasos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a tener para hacer la entrevista con un pequeñín, con un niño? El primer paso y el más importante, la recolección de información previa. Esto lo pueden hacer de una manera desenfadada. Se presentan la cuidadora y el niño, sentamos al niño que juegue un ratito mientras nosotros hablamos con la mamá. ¿Sí? Les doy todos estos detalles para que ustedes los lleven a cabo. A mí me han funcionado durante mucho tiempo. Entonces, pues el niño lo siento, hay juguetes didácticos, el niño está aquí, por ejemplo, con los Legos, ¿no? Está armando las piezas, nos sentamos con la mamá y empezamos la recopilación de información, ¿sí? Toda la información que podamos obtener va a ser valiosa. Ahorita les digo qué tipo de información, porque va a ser fundamental esta primera sesión, ¿no? Una vez que ya recolectamos información, viene el establecimiento de objetivos. ¿Sí? En este caso, bueno, ya que tenemos la información, ¿cuál va a ser el propósito de la entrevista y cuáles van a ser los propósitos de la intervención? De todas formas, voy a hablar de todos estos puntos más adelante, ¿eh? El entorno de la entrevista, cómo vamos a desarrollar la entrevista, el inicio de la entrevista, el desarrollo de la entrevista y finalmente la conclusión de la entrevista. Todo esto vamos a revisarlo brevemente, pero serían los pasos a seguir: recolección, establecimiento de objetivos y en torno a la entrevista, que sería el inicio, durante y el después. De esta forma se lo sintetizo para que quede con claridad, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos de una manera concreta. Recolección de información previa. Esta parte va a ser fundamental. Antes de realizar la entrevista inicial con el niño, ojo, antes de realizar la información con el niño, la entrevista ya la iniciamos con la cuidadora o el cuidador, ¿eh? Yo les ponía el ejemplo de cuando recibo, por ejemplo, vienen los dos padres y viene el niño, al niño lo siento, lo pongo a jugar y me siento con los padres. Y empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué lo traen a consulta? Datos de su edad. Ahorita les doy algunos datos más básicos, más esenciales, pero, por ejemplo, si ha tenido enfermedades, quiénes son las personas de su entorno, ¿sí? Entonces, esto es antes de realizar la entrevista inicial con el niño. Y es necesario tener esta información individual desde los datos básicos como la edad, el nivel de escolaridad y obviamente continuando con la dinámica familiar, factores de riesgo y factores de protección que lo rodean. Sí, entonces, primera sesión, me siento con el cuidador y la cuidadora. Mientras el niño está jugando, nos podemos acercar con él en un ratito, preguntarle cómo se llama, cuántos años tiene, con quién vive, cómo se lleva con las personas donde vive, si tiene mascotitas, ¿sí? En ese momento nos sentamos, pero ojo, ahí todavía ni siquiera iniciamos una entrevista, sino recuerden que esto le llamamos rapport. Sí, muy importante el rapport, muy importante esa aparente charla trivial que genera confianza. Sí, entonces esto es muy importante también, yo espero que lo apliquen con todos sus pacientes, ese rapport que permita una confianza, una apertura en los primeros pasos, ¿no? En el primer gran paso que sería romper ese hielo, diría, ¿no?
Entonces, antes de iniciar la entrevista con el niño, pues nos sentamos con su cuidadora y empezamos a recabar la información que necesitamos, ¿vale? Seguimos con esta recolección de información previa, ¿no? Igualmente vamos a indagar a profundidad las características o signos de la consulta inicial. Esto quiere decir que ante la pregunta ¿por qué trajeron al niño? Que esto es una gran diferencia y lo hemos platicado en la cuestión de un adulto. Por ejemplo, cuando un adulto quiere ir a sesión, es su responsabilidad tomar el teléfono, mandar un mensaje o echarnos una llamada. La persona que está interesada en la sesión, si de pronto me consulta la novia, la esposa, el hijo, oiga, quiero una sesión para mi papá, quiero una sesión para mi hijo, quiero una sesión para mi pareja. Y nosotros decimos, sí, pero me tiene que contactar su papá, su pareja, su hijo, ¿sí? Ellos son los que me tienen que contactar. De esta forma estamos delegando la más grande responsabilidad de hacerse cargo de sus cuestiones afectivas, ¿eh? Ahí es el adulto el que tiene que tomar esa decisión para que el proceso tenga mayor efectividad. Y es algo que ustedes yo espero que apliquen en todos los aspectos de que sea el adulto quien tome la decisión, sea un hijo de 30 años, sea un papá de 50 años, sea una pareja de 25 años, ellos deben hacerse responsables. Ahora, ojo, eso no lo podemos hacer con los niños, ¿sí? El niño lo llevan, el niño no va, el niño lo llevan. Ojo, por recomendación de sus docentes, de su maestra, de la dirección, ¿sí? ¿Sabe qué? Veo al niño muy inquieto, tiene que llevarlo con el psicólogo o la psicóloga. Entonces el niño no va por su gusto, la niña no va por su gusto, va porque lo llevan. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ahondar los motivos de por qué los padres decidieron que era bueno llevarlos a terapia. Y pueden ser muchísimos los argumentos. Por ejemplo, hay ya muy claros ejemplos donde nos hablan de un cambio de comportamiento, ¿no? Eran muy tranquilitos y de pronto ya se destramparon. O eran muy destrampados y ahora están muy solitarios, ahora casi no le hablan a nadie, ¿sí? O antes entregaba todas sus tareas, ahora no entrega sus tareas. Entonces vemos cambios muy puntuales, ¿no? En el caso de un niño recientemente, se revela, es rebelde con la mamá, le grita, la grita y la amenaza, ¿no? Sí saben que obviamente, pues, tiene que ver la cuestión de lo que el niño ve con el papá, ¿no? Pero bueno, ahí nada más es un ejemplo para que ustedes tengan cómo, a partir de esta información que vamos obteniendo, es lo que va a permitir que podamos hacer un diagnóstico lo más fiable o lo más cercano a la situación que esté aquejando a nuestro paciente. Pero los niños no van, los llevan y por eso tenemos que tener mucho énfasis, poner mucho énfasis en por qué el papá lo está llevando. Si es un cambio de conducta, de comportamiento, incluso un niño de 6 7 años lo empiezan a llevar porque empezó a hacerse del baño, que ya hemos platicado, ¿no? O de pronto no quiere ir a la escuela, o de pronto ya no quiere estar con sus amiguitos. Así hablamos de pronto, ¿no? De un día para otro ya no quieren estar con sus amiguitos, ya no quieren ir a la escuela, ¿sí? Ya no quieren estar con tal persona. ¿Ok? Entonces, ahí sí podemos ver estos cambios repentinos, ¿sí? A diferencia de un adulto que son procesos más largos y graduales, en el caso de un niño sí vemos cambios así radicales. Ojo, no se confunda con la cuestión de la adolescencia, no hay que confundirlo, ¿no? Porque de pronto llegan muchos padres, es que mi hijo no me obedece, mi hijo es muy rebelde, mi hija es muy rebelde,
y me grita y me pone al tú por el tú. Nosotros le preguntamos, ¿cuántos años tiene su hijo? No, pues tiene 14, tiene 15 años. Ok, bueno, su hijo está en la adolescencia. No es justificable que le gritan al padre, pero sí nos permite detallar que un adolescente va a tener mayor propensión a tener estas actitudes de rebeldía, de confrontación con la autoridad o quien represente la autoridad, por el mismo desarrollo, por su mismo desarrollo psicológico y físico. Sí, es lo esperado, ¿no? Que un adolescente choque con las figuras de autoridad. Sí, eso sería lo esperado. Que no lo hiciera, ah, ahí puede ser un signo de atención. Sí, cuando el adolescente es muy callado, el adolescente es muy introvertido, ok, ahí nos pondríamos en alerta porque no iría con esta cuestión de su naturaleza. Sí, esta naturaleza subversiva, implícita en el ser humano, ¿no? Todos cuando cumplimos 15 y 16 años teníamos esta idea de querer cambiar el mundo, porque no aceptábamos ese mundo que estaba frente a nosotros, ¿vale? Por eso es muy importante esta información que vamos a obtener obviamente de la observación, de la entrevista con los padres, en su caso, si se pudiera, de los docentes, informes médicos y o psicológicos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, la cuestión médica, si el niño no ha tenido intervenciones quirúrgicas, si no tuvo alguna situación de alguna enfermedad, entonces van a ser muy importantes estos informes médicos o psicológicos para poder acercarnos a un buen diagnóstico, ¿no? Hace poco me traían a un niño y yo le preguntaba a la mamá, oiga, ¿y qué le dijo la anterior psicóloga a su hijo? No, pues es que no tuvo más que una sesión. Ah, ok, una sesión no podemos indagar mucho o no de la manera en que quisiéramos. Pues decimos, ok, entonces yo hago la recopilación de información para tratar o trabajar con el niño. Entonces sí es muy importante que todos los detalles que les puedan proporcionar tanto los cuidadores como las personas en entorno a la vida del niño les puedan proporcionar. Sí. Desde incluso esos padres ausentes, esos familiares satélites, cuánto puedan estar influenciando la conducta de un niño, ¿vale? Bueno, eso sería con respecto a la recolección de información previa todavía. Y aquí les pongo unos ejemplos. Voy a tomar 2 ejemplos, ¿no? Lo pueden hacer así o como ustedes gusten, yo les pongo la idea de la plantilla y ponemos motivo de consulta y nos dicen los padres es que le está costando trabajo sacar buenas notas, ¿no? Hay una presunta dificultad en el aprendizaje. Ojo, presunta. No podemos asegurar que realmente el niño tenga un problema de aprendizaje. Estamos presumiendo que con base a lo que nos dicen los padres, el niño esté sufriendo algún tipo de situación que le impida aprender. Información previa, que esto es lo que nosotros vamos a ir recopilando, ¿no? Edad cronológica y psicológica, que esto es muy importante, no siempre es la misma la cronológica con la psicológica. Puede estar la edad cronológica más avanzada que la psicológica o la psicológica más avanzada que la cronológica, ¿sí? Entonces podemos hablar de a partir de niños de 5, 6, 7, 8 años, donde podemos ver este tipo de situación y de dificultad del aprendizaje. 2, o el siguiente inciso, métodos de enseñanza docentes. Puede ser que toda el kinder se lo llevó con una maestra y de pronto en la primaria les cambian a esa maestra, ¿no? El niño empieza a tener dificultades, bueno, puede ser que no sea el niño, sino el método que cambió. Entonces esto hay que poner muchísima atención porque hay maestras y maestros más amorosos, más cobijadores y hay maestros o maestras que no, más secos, más fríos, más distantes. ¿Y esto afecta cómo aprende el niño? Pues sí,
Sí, entonces eso lo deben tener en cuenta al menos en esta información previa. Siguiente inciso, procesos cognitivos superiores, ¿no? Hay que ver si de quinto a sexto o de tercero a cuarto, qué tipo de conocimiento están adquiriendo, ¿no? No sé, es como al inicio, a los 6 años, el primer año de primaria, donde le enseñan a sumar, restar, multiplicar o dividir. Y si no aprendió bien estas operaciones aritméticas, más adelante, pues va a chocar o se va a enfrentar. Por ejemplo, si no domina la suma, las restas o la multiplicación, pues que se enfrente a los quebrados, por ejemplo, ¿no? Normita, ¿quieres preguntar algo? Ay, no, perdón, profe. Me Ajá, equivoqué. Ahorita quito el audio. no te preocupes, Normita. Pensé que querías preguntar algo. Si el niño no aprendió a sumar bien en primero ni en segundo, pues se le va a dificultar hacer operaciones de quebrados, sumas o restas de quebrados, ¿no? Entonces, si esto fue en primero y ahora en tercero se enfrenta a esto, pues obviamente va a haber un cambio en el grado de dificultad que está presentando para aprender esto nuevo, porque no tiene las bases sólidas, ¿no? Y no tendría nada que ver más que con eso. Entonces, por eso es muy importante esta revisión de los métodos de enseñanza, si hay cambios de maestros, estos procesos cognitivos superiores, pero tiene que ver con el mismo precepto de que si no tuvo una base sólida, pues más adelante se le va a dificultar ese aprendizaje, ¿sí? Condiciones sensoriales y motrices, esto también es muy importante. Hay muchísimas pruebas. Hay unas pruebas para el control de la mano, para la conexión que hay entre la mano y el cerebro, que son relativamente sencillas de aplicar, ¿sí? Eh, y que pueden arrojarnos resultados muy interesantes sobre el control motriz del niño. Lo ideal es que el niño, si presenta alguna de estas cuestiones, por ejemplo, temblor en sus manos, o ejemplo, había el caso de un niño que primero sacaba 10 y en segundo empezó a sacar 5 y resulta que lo que necesitaba era lentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en segundo lo pasaron hasta atrás porque ya dio el estirón y entonces de atrás él no alcanzaba a ver. Y sus papás ya estaban achacándole a que se estaba poniendo rebelde, ya no quería estudiar y todo. Esperen, 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 el niño necesita lentes, ¿no? Y en serio, son cuestiones que a veces pasan desapercibidas o no escucha bien. Por eso es muy importante todas estas condiciones sensoriales y motrices. Y ustedes van a tener que ser muy observadoras para detectar si está mirando bien, si está escuchando bien, incluso si está pronunciando bien las palabras, si hay una conexión mano-cerebro, para que entonces pueda avanzar a la par de los otros niños, ¿no? Por eso es muy importante todas estas conexiones, y si es necesario, pues canalizarlo con la parte médica, neurológica o a quien corresponda. Antecedentes académicos. Sí, si estamos hablando de que hay una dificultad o hay una presunción de dificultad en el aprendizaje, hay que revisar su historial, ¿no? Vamos a pensar que siempre sacó 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 8, 9. Y ahorita saca 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Ok, o sea, no hay una línea, una cuestión de disparidad, ¿no? Digamos que de 10 pasa a 6 o a 5. No, si sacaba entre 7 y 8 y ahora saca entre 6 y 7, ok, no vemos una disparidad enorme, ¿no? Pero si el niño sacaba puro 10 y ahora saca 5, ok, si hay un cambio radical, ¿sí? Al grado en que reprueba, ¿no? Bueno, no, creo que no los reprueban ya los pasan, pero me refiero a que sí habrá un cambio
notable, visiblemente, ¿sí? Visible ahí a la vista, ¿no? Entonces, sí, necesitamos revisar estos antecedentes, ¿no? Factores distractores del entorno, como lo mencionaba, de los amiguitos, ¿no? O sea, uno se junta con los amiguitos y hay amiguitos más relajientos, más serios, más preocupados por aprender, otros menos preocupados. Y entonces, dependiendo con quién nos juntemos en el salón de clases, esto es clásico, ¿no? No sé en qué lugar se sentaban en su salón de clases y lo seguimos viendo en universidad. Los que quieren aprender hasta el frente y los que no les interesa mucho se van hasta atrás, ¿no? Entonces, si siempre se sientan atrás, a lo mejor sí querían aprender, pero se distraen porque atrás hay un relajo, ¿no? Hay todo un relajo. A que si se sentaran adelante donde normalmente se sientan los que están pendientes de lo que está diciendo el maestro, ¿sí? Entonces, estos detalles parecen, yo sé que nimios, pero sí que son relevantes para comprender los cambios conductuales que van a presentar los niños, ¿no? Incluso en qué lugar se sientan del entorno del salón, con qué amiguitos se junta, si no sufre bullying, si no tiene problemas con otros niños de otros salones. Sí, todos estos detalles que son muy importantes que tenemos que recopilar en esta información previa. Y también un factor que influye, pues hablamos del nivel educativo de los padres. Nuevamente, insisto, no es una cuestión peyorativa, pero de repente los padres nada más concluyeron primaria, entonces quizás no puedan tener o detectar que el niño está teniendo una dificultad de aprendizaje o que haya una cuestión genética, inclusive en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje o cognitivos, ¿no? O simplemente no hay este modelamiento, ¿no? Como yo les decía, el niño desde pequeño le compraron libros, el papá y la mamá se sentaban a leerle cuentos antes de dormir, y esto va desarrollando muchísimas habilidades, en serio, muchísimas. Entonces, para los que crecimos sin nada de esto, pues nos costó muchísimo más trabajo adquirirlo. A que eh, la hora de dormir implicaba que mamá nos leyera un cuento. Entonces, los procesos cognitivos de esos niños están muchísimo más desarrollados y ojo, por la estimulación, ojo, la estimulación, no por otra cosa más que por la estimulación. Los que no fuimos estimulados tempranamente nos costó muchísimo más trabajo a que si hubiéramos sido estimulados cognitivamente de menor edad, más tempranamente. Y obviamente eso influye mucho el nivel educativo de los padres, la importancia que le den a la educación. Hay padres que no les dan importancia a la educación, dicen, ya con que sepa leer y escribir y sumar ya, ¿no? ¿Para qué te mandamos a la escuela? No sirve, ¿no? Mira, yo tengo mi negocio y hago mucho dinero y no necesito haber estudiado, ¿no? Y es válido, pero hay una afectación hacia el niño. Por supuesto que hay una afectación hacia el niño, sí. Bueno, vámonos con el ejemplo 2. Esto es ya el esquema, ¿no? Bueno, motivo de consulta y la información previa. Obviamente va a cambiar dependiendo del motivo de consulta. Aquí les pongo este ejemplo 2. En este caso, presunto abuso, ¿no? Que también es un tema, pues, delicado a muchos niveles. Y bueno, independientemente de todo esto, pues yo les recomiendo siempre trabajar enfrente de los padres, a lo mejor una distancia para que el niño no se sienta intimidado por alguno de ellos, pero siempre a la vista de los padres, ¿no? Evitar estar solo con los niños. Yo se los recomiendo y quizás más con mayor ahínco si son hombres, mantener siempre esa distancia, pero que siempre estén visibles el niño para sus padres. ¿Sí? Información previa, factores de vulnerabilidad. ¿Sí? En este caso, si el niño presenta incluso un evento, una situación traumática,
Si el niño presenta cierto aislamiento, que ahorita lo vamos a ver en otros elementos de la información previa, pero va a haber estos factores donde vamos a encontrar que el niño ha sido vulnerado, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la formación en la educación sexual. Si el niño tiene conocimiento, no va a ser la misma forma en que abordemos este caso con un niño o niña de 5 años, con un niño o niña de 10 años, en donde ya hay una formación o una educación en el aspecto de la sexualidad. Sí, el de 5 años, 4 años, 5 años no tiene esta formación, por lo cual va a desconocer mucho de esta situación. Ojo, no quiere decir que no lo experimente, que lo haya experimentado, pero no va a tener precisión para describir lo que vivió o lo que está pasando, ¿no? A un niño o niña de 10 años, donde ya va a poder expresar con mayor descripción, mayor precisión estas situaciones, ¿no? Los cambios emocionales y de conducta. Cuando llega a presentarse este tipo de abusos, ojo, abusos es muy amplio, pero puede abarcar desde tocamientos, insinuaciones y obviamente ya el abuso propiamente infantil. Va a haber cambios emocionales y de conducta, ¿sí? Muy claros, ¿no? De un niño feliz, una niña feliz, travieso, traviesa, que brincaba y corría, a de pronto a un niño, una niña ahí arrinconado, arrinconada, sin quererse mover, ¿sí? Y de un humor feliz a un humor enojado, ¿no? O de tristeza, ¿no? Siempre al borde del llanto o al borde de la ira, ¿no? Ahí vamos a ver estos cambios bastante eh, duros, ¿no? Para los padres, porque va a cambiar la personalidad que hasta ese momento tenía el niño o la niña. Signos de alarma físicos, ¿no? Desde moretones, marcas en el cuerpo que nos avisen que se ha habido un maltrato físico sobre el niño o la niña, ¿sí? Desde el sometimiento en el cuello, brazos, piernas, ¿sí? Hasta donde podamos nosotros detectar visualmente, o en esta superficialidad, hasta donde alcancemos a ver, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho cuando les dejamos dibujar el macover, ¿sí? El lenguaje o la historia que escribe el niño o la niña detrás de su dibujo, o el dibujo en sí mismo ya sexuados, o sea, ya resaltando, ejemplo, los senos o incluso el pene del dibujo o los rasgos que ya sean resaltados. Y obviamente si hablamos de niños, recuerden que un niño no tiene toda esta información sobre la educación sexual y su sexuación sería bastante notoria, a diferencia de un niño que no ha sido abusado, ¿no? El Macover es una gran herramienta. Si tienen oportunidad de tomar un curso, pues yo les sugiero que lo tome porque sí nos va a permitir muchos datos al ser una herramienta proyectiva, ¿sí? Aislamiento social, por supuesto, como yo les mencionaba, cuando un niño ha sido violentado en ese aspecto, se va a aislar socialmente y obviamente va a haber alteraciones de sueño y apetito. Puede empezar a padecer insomnio o puede pasársela queriendo dormir todo el tiempo, puede empezar a dejar de comer, ¿sí? Puede empezar a aislarse, ¿no? Entonces, esta información previa es la que nosotros vamos a obtener a partir del motivo de consulta. Sí, entonces muy importante que ustedes tengan presente este esquema de lo que es el motivo de consulta y la información previa que va a ser necesaria antes de iniciar la entrevista con el niño, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profe. Ninguna, profe. Muchísimas gracias. De todas formas, estas diapositivas o esta presentación se las comparto, ya saben, igual que la grabación.
Ya estamos por hacer nuestro cierre. Vamos a ver un poquito más de esta información con el establecimiento de objetivos de la entrevista, ¿no? Entonces, a partir de la recolección de la información, ya tenemos el motivo, ya recopilamos la información y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? A partir de esa recolección relevante del motivo de consulta y obviamente por medio de las técnicas que ya hemos mencionado, nosotros tenemos que plantearnos una serie de objetivos que permitan orientar los resultados de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta información es como vamos a poder elaborar las preguntas adecuadas hacia el niño o la niña, ¿sí? En este caso, pensando en el primer ejemplo del rendimiento escolar, de alguna cuestión que tenga que ver con un proceso de aprendizaje, bueno, pues vamos a orientarnos con preguntas con relación a esto, ¿no? Si a lo mejor el niño o la niña tienen dificultades con el maestro, con la maestra, si les gusta cómo enseñan, si no les gusta cómo enseñan, si ha cambiado la forma en que califica este maestro, esta maestra, si lo molestan sus compañeritos o compañeritas cuando está en una clase determinada, ¿sí? Entonces, no sé si me sigan. Con base a esa información es como vamos a elaborar entonces nuestra entrevista. Recuerden que es una entrevista estructurada, ¿sí? En este caso, y recuerden que esto tiene que ver con la edad, pero estamos hablando incluso preguntas tan cerradas que solamente sean un sí o un no, ¿sí? Porque el niño no puede elaborar todavía un discurso, y ojo, estamos hablando de 4, 5, 6 años, 7 años, ¿sí? Entonces sí va a ser muy importante que a partir de esta recopilación, bueno, yo ya puedo estructurar mi entrevista que voy a plantearle, que voy a trabajar con el niño. En el caso de abuso, obviamente aquí va a ser un tema más espinoso, sin embargo, es un tema lamentablemente que a veces sale mucho en consulta, porque incluso el mismo abusador o abusadora puede estar dentro de los cuidadores. Entonces, son temas que sí implica una cuestión más delicada. Y bueno, yo les recomendaba al inicio que nunca pierda de vista el cuidador o la cuidadora al niño para evitar cualquier situación, pero tampoco tan cercano como para que el niño o la niña pueda sentirse intimidado por ese cuidador o cuidadora, ¿sí? Incluso puede quedar de espaldas al cuidador o cuidadora y el hecho de no tenerlo en su alcance de percepción permita que el niño o la niña se pueda expresar con mayor libertad. Y vámonos con los elementos importantes de este establecimiento de objetivos. Y para ello va a ser importante, muy importante, la prioridad para la atención de la problemática, ¿no? Entonces, eh, si es un problema de aprendizaje, nos vamos a abocar el aprendizaje. Si es un problema de alguna fobia o trastorno, nos vamos a abocar ese fobia o trastorno. Si es un problema de abuso, bueno, nos vamos a enfocar a esa cuestión del abuso. Ya lo que circunde, bueno, se va a trabajar, pero no va a ser prioritario, ¿sí? Otro elemento importante son las expectativas del entorno familiar, escolar y social del niño con la atención. ¿Qué entorno está ahí? ¿Qué entorno está rodeando ese niño? ¿Qué entorno está delimitando, influyendo a ese niño, ¿no? Por eso, ¿cuál sería el entorno idóneo o alternativo que pudiese aminorar el efecto o el impacto que está teniendo sobre el niño? Ejemplo, en el caso del niño con la cuestión de aprendizaje, podemos sugerir que en lugar de que se siente hasta atrás, se siente adelante, aparte de una revisión médica sobre sus ojos, sobre sus oídos, el método con el que está calificando la maestra, si ahí puede haber una posibilidad de un cambio en ese método, no sé. ¿Sí? Por eso hablamos de las expectativas del entorno familiar, escolar y social, dependiendo obviamente del motivo de consulta. Otro elemento importante son las competencias y habilidades del profesional para abordar el motivo de consulta. Aquí, como les he mencionado, va a ser muy importante la experiencia que ustedes logren adquirir a partir del trabajo con niños, ¿no? Es difícil,
Sí, es difícil porque cuando trabajamos con un adulto puede elaborar de alguna manera verbalmente lo que siente, piensa, ¿no? Un niño no. Y a pesar de que tengamos pruebas proyectivas, psicométricas, va a implicar mucho en nuestra habilidad para acercarnos y que el niño o la niña nos tenga confianza y tenga esta apertura. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo presente y estarse preparando constantemente, constantemente, constantemente. Siempre va a haber nuevas herramientas, un nuevo bagaje que nos va a permitir aplicarlo en nuestro trabajo. Entonces, pues sí les recomiendo que tomen al menos un diplomado al año, que tomen algunos cursos, talleres, congresos. Ahí vamos a encontrar muchísima información nueva, e inclusive sin invertirle tanto, mejor dicho, prácticamente nada, tenemos ya servidores académicos como Cielo, donde ustedes pueden teclear, no sé, entrevista infantil y les van a aparecer 20 artículos, ¿no? O novedades en el trabajo infantil y les van a aparecer 10 artículos, 15 artículos. Y ahí podemos estar actualizándonos permanentemente. Y bueno, también tenemos otro elemento importante que son los instrumentos y metodologías a utilizar según el caso y la edad del niño. Instrumentos y metodologías, ¿no? Desde una prueba proyectiva hasta alguna técnica que vimos de modelamiento, moldeamiento, reforzadores, ¿sí? Todo esta caja de herramientas que nosotros vamos a seleccionar para el trabajo específico de cada niño. ¿Sí? Recuerden que cada niño, cada niña va a tener una atención especial y por lo tanto herramientas diferentes y tiempos diferentes. ¿Sí? Esto es muy importante que también lo tomen en cuenta al momento en que tenga que trabajar con un niño o una niña determinado. Y bueno, para ir cerrando nuestra sesión, nuestra clase, en torno de la entrevista. Esto también, como les mencionaba, era muy importante, aunque parece trivial, pero que tenga las condiciones favorables de luz, temperatura y ventilación. Sí. Y lo que yo les mencionaba, tenemos que organizar de manera que nos permita que estemos a la altura del niño, o ligeramente, yo recomiendo que a veces ligeramente, para que el niño no se sienta intimidado bajo ninguna circunstancia, ¿sí? No se sienta con esta sensación de autoridad que podamos demostrar en ese momento, ¿no? Y aquí digo que en diagonal al menor. Yo normalmente recomiendo que estén a la par, o sea, a un costado del niño, pero nunca de frente, porque también puede ser muy intimidatorio para el niño. Disponer de material didáctico funcional para la entrevista, pueden estar con sus legos, puede tener ahí un tablero de responsabilidades, puede tener dibujos, libros para colorear, ¿sí? Todo este material. Y algo muy importante es evitar las barreras físicas entre nosotros y el niño. Esto también yo lo recomiendo para el trabajo con adultos. Está aquí el paciente, ponemos una mesa y luego nosotros. Esa es una barrera física, ¿sí? Lo ideal es que esté el paciente sin mesa y nosotros aquí, pero no de frente, sino ligeramente en esta diagonal. Eso le da una sensación de una cuestión holgada entre ambos, entre paciente y psicólogo, psicóloga, y es algo que también tenemos que aplicar con los niños, ¿no? No evitar esas barreras, algo que impida de alguna manera un acercamiento, pero tampoco que parezca una amenaza a nuestro propio cuerpo hacia el niño. Sí. Y bueno, finalmente el rapport, que bueno, como yo les mencionaba que era la parte inicial de la entrevista, que es generar esa empatía, ¿no? De llamarle por su nombre, sentarnos a jugar con él un ratito. Por eso es muy importante el material didáctico. Si nos sentamos a su lado y empezamos a resolver un rompecabezas, por ejemplo, ¿no?
A ver, vamos a armar este rompecabezas. Y estamos ahí armando el rompecabezas mientras le vamos preguntando, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y en dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu caricatura favorita? Vamos generando esta confianza, ¿sí? Vamos preguntando en ese momento y vamos generando una relación de apertura y de confianza entre el niño y nosotros, ¿sí? Entonces ponemos a jugar con él un ratito, vamos preguntando, de pronto le pedimos que nos ponga atención, sin que el niño se sienta abrumado por nuestra presencia, ¿no? No pararnos enfrente de él y tener esta postura, ¿no? Ahí les dejo una imagen, ¿no? Bastante puntual, ¿no? El niño, si se fijan, están a la misma altura, el niño toma la posición de la psicóloga, y bueno, no es la intención, yo sí les recomiendo más que se metan a su entorno lúdico para que el niño se sienta en esa confianza y puedan abrirse con ustedes, ¿no? Y algo que a lo mejor no han hecho con la mamá o con el papá, principalmente con la mamá, porque el temor que pueda generarles este personaje. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe, ninguna duda. Todo muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en este curso de TCC Infantil Módulo 3. Prácticamente nos aventamos 3 meses con toda esta información. Todavía hay muchísima. Estoy pensando en abrir un módulo 4 para que vamos a abarcar quizás específicamente algunas pruebas proyectivas, pero esperemos que más adelante lo podamos programar. Y bueno, por ahí quedó pendiente el curso que les había comentado especialmente para ustedes a manera de agradecimiento, ya sea que lo hagamos de depresión y la TCC, y bueno, ya estaré en contacto con ustedes para platicar. Obviamente en la semana les comparto estos diplomas que ofrecemos de Psique Vida y les agradezco mucho el haber estado conmigo en este viaje de casi 3 meses para los que tomaron desde el principio toda esta aplicación de la terapia cognitivo-conductual en el área infantil.